El Imperio de Japón comúnmente se refiere al Japón desde la restauración de Meiji en 1868, aunque no fue oficial hasta 1895, cuando comenzaron las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y la nueva Constitución de Japón en 1947. La rápida industrialización y militarización del Japón imperial llevaron a su surgimiento como una potencia mundial y el establecimiento de un imperio colonial. Con la gran depresión, Japón, como otros países, se convirtió en el que se ha calificado como sistema fascista, aunque este singular sistema de gobierno era muy parecido al fascismo. Probablemente debido a las diferencias culturales, también habían muchas diferencias entre ambos sistemas, y por esto se ha llamado nacionalismo japonés. Japón tenía dos objetivos económicos para desarrollar un imperio en Asia. Primero, como sus homólogos europeos, nació una industria militar doméstica estrechamente controlada. En segundo lugar, debido a la falta de recursos en las islas de Japón para poder mantener un sector industrial fuerte y con gran crecimiento, las materias primas como el petróleo y el carbón en gran parte se habían de importar, a pesar de que el país disponía de una pequeña parte de estas. Antes de su participación en la Primera Guerra Mundial, el Imperio de Japón luchó en dos guerras importantes después de su establecimiento durante la restauración de Meiji. La primera fue la Guerra Sino-Japonesa. Lucharon entre 1894 y 1895. La guerra giró en torno a la cuestión del control y la influencia sobre Corea en el marco del imperio de la dinastía Chosun. Una rebelión de campesinos había llevado una petición formulada por el gobierno coreano de China para enviar tropas a estabilizar la región. La guerra ruso-japonesa fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial y el Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área alrededor de la península de Liaodong y Mukden, el mar de Japón y el mar Amarillo. Los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas en el Océano Pacífico para uso de su armada y para el comercio marítimo. El puerto de Vladivostok solo podía funcionar durante el verano, pero Port Arthur en China sería capaz de mantenerse funcionando todo un año. El mando ruso en Extremo Oriente, formado por el almirante Yevgeny Alekseyev y el general Alexei Kuropatin, era incompetente y sus tropas insuficientes. Rusia se ve obligada a negociar. El resultado, la humillación de una nación occidental, se concluyó un armisticio entre los dos gobiernos. Aunque los rusos se encuentran muy debilitados por la revolución de 1905, las finanzas japonesas están totalmente agotadas y el imperio nipón ya no dispone de los medios para destruir completamente el grueso de las tropas rusas en el extremo oriente. Japón entró en la Primera Guerra Mundial en 1914, aprovechando la guerra de Alemania en Europa y queriendo ampliar su esfera de influencia en China. Japón declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914 y rápidamente ocupó los territorios de Alemania ocupados en la provincia de Shandong en China, y las Islas Marianas, Islas Carolinas, Islas Marshall y las Islas Belau, Palaus, Palaui. Las restantes de la antigua Micronesia española, que pasaron de soberanía de Alemania y posteriormente a los Estados Unidos de América en el Pacífico, que son parte de la Nueva Guinea alemana. El sitio de Tsingtao hizo una rápida invasión de la colonia alemana Xiaoxiu. Buenos resultados, y las tropas alemanas coloniales se rindieron el 7 de noviembre de 1914. Con poca resistencia, el imperio nipón invadió y conquistó toda la península de Manchúes en 1931. Afirmó que esta invasión era una liberación de los manchúes del yugo chino, aunque la mayoría de la población estaba constituida por chinos Han. Japón estableció entonces un régimen títere llamado Manchukuo. La Segunda Guerra Sino-Japonesa aumentó las tensiones entre Japón imperial y los Estados Unidos. Eventos tales como la masacre de Nankín
predispusieron a la opinión pública norteamericana contra el Japón. Con la ocupación indochina francesa de los años 1940 y 1941 y la continuación de la guerra en China, los Estados Unidos embargaron a Japón materiales estratégicos, tales como la chatarra y el petróleo, que eran sumamente necesarios para su esfuerzo de guerra, y los japoneses se enfrentan con la opción de retirarse de China y de perder su influencia, o la captura y obtención de nuevas fuentes de materias primas en las colonias ricas en recursos del sudeste de Asia, controladas por las potencias europeas, específicamente por la Malasia británica y las Indias Orientales holandesas. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Japón vio una oportunidad de extenderse por el sudeste asiático después de haber avanzado varios acuerdos diplomáticos. En septiembre de 1940, Japón establece una alianza tripartita con Alemania e Italia, el denominado Eje Roma-Berlín-Tokio, que aseguraba ayuda mutua y total durante un periodo de 10 años. Sin embargo, el pacto firmado en 1939 entre Alemania y la URSS había liberado al imperio de cualquier obligación contraída en la Alianza Anticomunista de 1936. Por lo tanto, en abril de 1941, Japón firmó un pacto de neutralidad con la URSS que garantiza la protección del norte de Dongbei-Pingyuan. Al mismo tiempo, Japón intentó obtener acuerdos económicos y políticos con las Indias Orientales neerlandesas. Estas acciones provocaron el embargo de petróleo estadounidense. Incrementaron la hostilidad entre ambos países bastante fuerte desde la invasión japonesa a China en 1937. En octubre de 1941, el general Hideki Tojo se convirtió en el primer ministro japonés y ministro de guerra, lo que no favoreció a la normalización de las relaciones. El 7 de noviembre de 1941, sin aviso y mientras todavía se estaban celebrando negociaciones entre los diplomáticos estadounidenses y japoneses, varias oleadas de aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor en Hawái, la base naval estadounidense en el Pacífico. Poco después se lanzaron ataques simultáneos contra Filipinas, Isla de Guam, Islas Midway, Hong Kong, Malasia Británica y Tailandia. El 8 de diciembre, Estados Unidos declaró la guerra a Japón tras la declaración del presidente Franklin D. Roosevelt en el Senado, al igual que el resto de los poderes aliados, excepto la URSS. Un año después del éxito de estos ataques, por sorpresa Japón mantenía la ofensiva en el sudeste asiático y en las islas del Pacífico Sur. El imperio designó el este asiático y sus alrededores como la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental e hizo efectiva la propaganda del lema Asia para los asiáticos. Además de los elementos nacionalistas, en la mayoría de los países de área oriental daban apoyo táctico y en algunos casos reales a los japoneses porque vieron un camino aparente para librarse del imperialismo occidental. En diciembre de 1942, Japón invadió Tailandia, a cuyo gobierno obligó a firmar un tratado de alianza. Las tropas japonesas ocuparon Birmania, Malasia Británica, Borneo, Hong Kong y las islas orientales neerlandesas. En mayo de 1942, las Filipinas cayeron en manos niponas, volviéndose hacia Australia y Nueva Zelanda. Las fuerzas japonesas desembarcaron en Nueva Guinea, Inglaterra, y las Islas Salomón, destacamento especial japonés. En el final de la guerra se convirtió en una lucha naval por el control de las vastas extensiones del Océano Pacífico.